Aleluya, gloria a Dios, mis hermanos, mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Por favor, acompáñenos a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos 5, capítulo del 1 al 8. El título bíblico dice resultados de la justificación. Dice la palabra del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue, que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre amado, gracias por tu amor, por tu misericordia y tu verdad. Jesús, muchas gracias por esta oportunidad. Espíritu Santo, bienvenido seas a este lugar, llena este lugar con tu presencia, y toda la gloria y la honra solamente sea Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amigos, mis hermanos, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos la vida de los cristianos, de cada cristiano en particular, encontramos que cada uno verdaderamente fuimos un problema para Dios en este mundo. Cuando usted mira su vida atrás y de dónde Dios lo ha sacado, puede llamarse lo que usted se llame, ser del color que sea, tener lo que tiene materialmente, pero su vida estaba hecho nada, perdido, sin esperanza, perdida sin esperanza. No encontrábamos una salida. Creíamos que todo lo teníamos, que todo lo podíamos, pero verdaderamente ni nada teníamos ni nada podíamos. Andábamos de aquí para allá creyendo que todo lo controlábamos, que todo teníamos controlado y que no había problema para nosotros en nada. Mentira del diablo, estábamos llenos de problemas, no controlábamos nada. Estábamos perdidos. ¿Quién controlaba nuestras vidas y nos llevaba de aquí para allá como marionetas? Era Satanás con sus engaños, trampas y mentiras. Nos llevaba de aquí para allá, perdidos, sin esperanza, haciéndonos creer que no necesitábamos de Dios, haciéndonos creer que sin Dios estábamos bien, muy bien. Yo me acuerdo la primera vez que me hablaron de Jesús cuando era un adolescente. Yo salí huyendo de ahí, no quería escuchar nada referente a Dios. Pero la palabra de Dios dice que no vuelve vacía. Cuando yo era un niño, una abuela, que era la madrastra de mi padre, porque mi padre se quedó huérfano a los 6 días de nacido, pero su padre se volvió a casar y había una madrastra. Esta señora conoció a Cristo y caminaba siempre con un Nuevo Testamento. Y ella, cuando yo era un niño, más o menos de 5 o 6 años, yo sabía leer perfectamente a esa edad, porque mi padre nos enseñó a todos leer perfectamente desde cuando teníamos 4 o 5 años, sabíamos leer perfectamente. Mi padre nos enseñó eso, puedo decirlo con mucha alegría y gozo. Fue mi padre, no los maestros de la escuela. Fue mi padre que nos enseñó a leer, a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Y de ahí para adelante. Entonces llegaba esta persona, esta madrastra de mi papá, y a escondidas de mis padres nos daba un caramelo y nos decía: ven acá, hijo, léeme esta porción de la palabra de Dios. Y nos hacía leer la porción de la palabra de Dios que ella tenía preparado, marcado. Y me decía: lee esta porción, por favor. Y yo, niño inocente, yo leía la palabra, esa porción que ella tenía marcado,
Yo no sé qué porción bíblica era, me imagino que era Juan 3:16, pero alguna porción de la palabra de Dios era, y ella me daba un caramelo a escondidas de mi papá y mi mamá. Esto fue pasando muchas veces, lo hizo ella, muchas veces, después la dejé de ver. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando le digo que no vuelve vacía, es porque yo pasé muchas pruebas desde niño. Y siempre la mano misericordiosa y poderosa de protección y salvación para mi vida estaba ahí. La mano de Dios protegiéndome. Ahí estaba la mano de Dios. En los momentos más difíciles de mi vida, Dios ha estado ahí. Mis amigos queridos, la palabra de Dios no vuelve vacía, quien quiera que usted sea. Pero yo cuando llegué a la adolescencia creía que todo lo podía controlar, que podía caminar en el mundo pecaminoso, perdido sin esperanza en brujería, hechicería, en cuanta basura el diablo tiene en el medio, pecado y más pecado. Sí, borracheras, drogas, sexo fuera de matrimonio es pecado. Mentiras, trampas, orgullo y soberbia, pecado. Vanidad es pecado. Pero el hombre que esté en el mundo, la mujer que esté en el mundo cree que todo eso es bien porque la sociedad lo hace, lo practica, vive cada día. Y usted tiene que estar metido en ese mundo para que a usted lo consideren, para que a usted le llamen, lo acepten. Y si usted es diferente, lo van a marginar. Tiene que ser cool usted en medio de ellos. Porque si no, usted es marginado. La sociedad que Satanás controla es mala. Así fui creciendo en mi adolescencia hasta que un día, pasada mi adolescencia, conocí a Jesús. Pero antes de conocer a Jesús, mucha gente me habló de Cristo. Aún amigos del pasado que estaban en un mundo perdido. Uno de ellos ya era pastor. Yo no quería ni hablar con él, ni encontrarlo, ni saber nada de él. Pero muchas veces nos encontrábamos por el lugar donde yo vivía. Yo no sé qué hacía él por ahí. Pero a la distancia, yo lo veía que él venía con un suit, un traje elegante y una Biblia en la mano. Conociendo qué tipo de persona fue en el pasado, yo no lo podía creer. Yo iba por una vereda y me pasaba a la otra. No quería saber nada de él. Y él se pasaba a la otra también. Y así estábamos. Me volvía a pasar la otra vereda y él volvía y se pasaba. Y finalmente nos encontrábamos. Yo le decía, ¿qué es lo que tú quieres? Y él me decía que conozcas a Jesús como tu amigo y Señor y Salvador. Y yo decía, no me hables de religión. Y él me decía, no es religión, Roberto. Es Jesús, salvación y vida eterna. Él me decía, vamos a tomarnos un café. Yo decía, ¿qué café? ¿Qué tú estás hablando? A esta hora tomarnos un café. Vamos a tomarnos una cerveza. Yo estaba perdido, mis amigos, mis amigas. Usted me ve ahora hablar de Jesús y predicar, pero ¿sabe qué? Mi vida no tenía sentido sin Jesús. Este hombre trabajó muchas horas hablándome. Yo no quería aceptar de Cristo, pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Pasó mucho tiempo y en una reunión en la iglesia que me invitaron otras personas, no él. Yo pasé al frente en medio de la predicación de este evangelista, estaba llorando, no sabía lo que hacía, estaba al frente arrodillado. Cuando alguien me toca el hombro, era este amigo de antaño, amigo de juventud, de adolescencia, de perdición, de pecado. Ahora él era pastor, uno de los pastores de esta iglesia, y Dios me había llevado a su iglesia, y cuando él me abrazó, yo no quería soltarlo. Me dijo, no te preocupes, vendrá un consejero por ti ahora. Yo no quería que se fuera de mi lado. Estaba llorando, un hombre que dijo que nunca iba a llorar, yo que me consideraba que los hombres no lloran. Un hombre que me consideraba muy macho, muy valiente, y no iba a llorar. Aquí estaba llorando, doblegado, ¿sabe? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y él me abrazó, me dijo, Roberto, he estado orando por ti 2 años para que el Señor te traiga a esta iglesia, para que entregues tu vida a Jesús. Mis hermanos, ahí comenzó el cambio de mi vida. Cuando miro yo la cruz, y cuando pienso por un momento y digo, Jesús, tú fuiste crucificado en esa cruz por mí, yo sin merecerlo, después de haber hecho tanta maldad,
juicio tenía que yo tener sobre mi cabeza, juicio, y no perdón tuyo. Que fuiste a la cruz llevando en tu cuerpo mis pecados. Sí, porque Jesús llevó en su cuerpo mis pecados, mis frustraciones, mis trampas y mentiras a la cruz del Calvario. Allí lo crucificaron por mí. Cuando yo miro y entiendo esta realidad, digo, Señor Jesús, yo sin merecerlo, tú has tenido que sacrificar tu vida por mí y derramar hasta la última gota de tu sangre por mí. Señor, nunca podré agradecerte, nunca jamás. Por eso, mi amigo, mi amiga, abro mi boca para compartir la palabra de Dios. Porque hay salvación, hay perdón, hay vida eterna en Jesús. Porque nosotros como hombres y mujeres pecadores no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y no es la religión, vayamos donde vayamos, que nos pueda salvar y perdonar y hacer libres. Porque las religiones son reglas humanas, aunque sean hechas de buena voluntad, con buenas intenciones, pero son reglas humanas. El único que salva, el que sana, que santifica, perdona y viene otra vez, es Jesús de Nazaret. Él es el único. No hay otro. Por eso su palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Cristo murió por nosotros. Dio su todo en la cruz del Calvario. Cuando yo entendí esta realidad, dije, Señor, ayúdame. Ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. Y poder tener una relación contigo cada día más cerca. Mis queridos hermanos y hermanas, no ha sido fácil, no es fácil. Por eso el Señor dice claramente a todos aquellos hombres y mujeres que lo conocemos, dice claramente, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz, dice el Señor, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no nos dijo que nuestro paso de los cristianos y cristianas por este mundo va a ser fácil, va a ser fácil. Pero si miramos a Jesús, si miramos a Él todos los días de nuestra vida, Él nos dará fuerzas para seguir. Muchas veces queremos nosotros dirigir a Jesús en nuestras vidas. No, mi amigo, no es así. Es al revés. Jesús tiene que dirigir nuestras vidas. Nosotros muchas veces decimos, oh, Jesús es mi copiloto. No, mi amigo, no se equivoque. Jesús es el que dirige su vida. Él es el piloto de su vida, no es usted. Es Jesús. Por eso el hombre tiene que rendirse y seguir a Cristo. Por eso el hombre tiene que mirar a Jesús y rendirse. Porque no hay nada imposible para Dios. No hay corazón rebelde que cuando se rinde a Jesús, Jesucristo lo cambiará, lo transformará eternamente. Por eso, mi hermano, mi hermana, usted que es cristiano y cristiana, afírmese más en Jesús. Y si aún está usted apartado, está fuera de Jesús, se ha ido al mundo, regrese. Usted conoce el camino, mi hermano, mi hermana. Venga Jesús, que lo ama a usted y lo ama de verdad y está esperando que usted regrese. Mis amigos, mis hermanos, el hijo pródigo lo hizo. Estaba andrajoso, miserable, sucio, hambriento, pero dijo, voy a la casa de mi padre a ver si me recibirá. Y su padre dice que lo vio a la distancia, corrió, abrazó a su hijo maloliente, hambriento. Había gastado toda su fortuna que se llevó, pero su padre lo recibió y le hizo una gran fiesta. Mi hermano, si usted está apartado, vuelva a los pies de Cristo. Venga Jesús. Quizá las cosas no han salido como usted ha querido y se ha apartado por ello. O quizás usted, mi hermana, el esposo que tiene no es como el que usted quisiera que fuese.
Pero venga Cristo, no se aparte por un hombre, o no se aparte por ninguna circunstancia o situación en su vida. Cualquiera que fuese, no vale la pena, no hay justificación para apartarse y volverse al mundo, a los brazos de Satanás. No, mi querido hermano y hermana, venga Cristo. Venga Jesús. Porque solamente en Él hay esperanza, salvación y vida eterna. Por eso su palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la palabra de Dios dice que, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay, pues, hermano, no hay, mi querida hermana y hermana. El único nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Es el único nombre que puede salvarnos, perdonarnos y escribir en el cielo nuestro nombre de aquellos que nos hemos arrepentido y hemos venido a Él. Mire, en este tiempo, por donde usted mire la noticia, se encuentra conspiraciones, encuentra que hay una corriente espiritual terrible en cada país del mundo. Quieren destruir la sociedad que se conoce, quieren destruir la familia con esas corrientes negativas, que no quieren que exista más familia entre un hombre y una mujer, quieren destruir los sistemas de gobierno, de democracia. Todo lo quieren destruir, quieren imponer un orden que consideran que aquellos enemigos de la verdad, enemigos de Dios, creen que eso es lo mejor para el mundo. Quieren destruir la creación de Dios. Pero usted, hermano y hermana que conoce la verdad, sabe muy bien que el dueño de las vidas es Dios. La palabra dice que en la palma de Jehová está el aliento de vida de cada ser humano. Y la palabra de Dios dice que todo pasará, todo, absolutamente todo pasará. Sistemas, gobiernos, democracia, toda maldad pasará. Toda riqueza, todo poder humano pasará. Todo. Ricos y pobres, todo lo que usted ve y no ve, sus ojos ahora mismo pasarán. Lo único que no pasará es la palabra de Dios. Por eso el hombre, la mujer de Dios, tiene que mantenerse firme. Mis amigos, todas estas cosas están aconteciendo porque son señales de que Jesucristo vuelve pronto. Son señales, son principios de dolores, pero aún no es el fin, dice la Biblia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Estar preparado, buscando a Dios de día y de noche. ¿Para qué? Si Jesucristo nos llama en este tiempo, nos iremos a la casa con Él a vivir eternamente. Si es después, igual nos iremos con Él. Si Él viene y nos levanta en las nubes y estamos en pie para ese día, para esa hora, igual nos iremos con Él. Mis hermanos queridos, mis hermanas queridas, el cristiano no pierde en el momento, en el tiempo que se vaya a casa con Dios. Sea usted un hombre viejo, una mujer vieja, un joven, un adolescente. Cuando el Señor nos llama a casa, nos iremos a casa. Así es que ore, manténgase firme y fuerte, orando por su familia, por su pueblo, su nación, y manténgase firme y hable de Jesús. En este tiempo que hay tanto ataque espiritual, reprenda esas huestes de maldad del infierno. En el nombre de Jesús, vuelvan a ese mismo lugar, en el nombre de Jesús. Y hombres y mujeres sean salvos, lavados por la preciosa sangre de Jesús, y sus nombres sean escritos en el libro de la vida en el cielo, para así cuando el Señor venga, esos hombres puedan ser levantados en las nubes también. Esas mujeres puedan ser levantadas en las nubes también. Mis queridos hermanos y hermanas, hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en Jesús. Hay salvación y vida eterna en Jesús. Por favor, agárrese, usted hermano y hermana que conoce de Jesús, agárrese. Usted que pertenece a grupos de oración, grupos de ayuno, de evangelismo, tantos grupos que los cristianos han hecho últimamente en el mundo. Amén por ello, amén.
pero haga prevalecer esos grupos que son para testimonio, para la gloria y la honra de Jesús, para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Porque un alma ganada para Jesús es algo muy grande, mi querido hermano y hermana. Un alma rescatada del mismo infierno, sí, porque aquel hombre y mujer que no tiene a Cristo va camino al infierno, como iba yo, como iba usted que no tenía a Jesús. Y hombres y mujeres de Dios tuvieron compasión y misericordia de nosotros, fueron y nos hablaron de la salvación de aquel Redentor, que su nombre es Jesús de Nazaret, y Jesús nos rescató de la misma muerte y ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida en el cielo. La gloria sea Jesús, que usó a aquellos cristianos y cristianas dispuestas a tomar su tiempo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso, mi hermano, mi hermana, tiene usted trabajo. Tengo yo trabajo de predicar el Evangelio de Jesucristo. Los animo en este día, mis hermanos. Los animo en este día, mis hermanas, a predicar la palabra de Dios. Esté donde usted esté. No importa. No importa cómo usted se llame. No importa del color que sea. No importa de la denominación que sea. Hable de Jesús. Hable de Él. ¿Por qué? Porque Él es el único. Así como cambió la vida suya, podrá cambiar la vida de sus familiares, de sus vecinos, en su comunidad. Una vez más, le repito, mi hermano, mi hermana, usted que es líder de grupos que dirige, cristianos, predique la palabra de Dios. Y que Dios los bendiga grandemente. Recompensa hay, mi querido hermano y hermana, para cada uno de sus hijos cuando lleguemos a casa. Sí, yo me imagino la bienvenida del Señor en el cielo. Me imagino una grandiosa bienvenida. Grande. Llena de majestuosidad, de pureza. Llegar a los pies de Cristo. A ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y postrarnos a los pies de Jesús. Y que Él te diga, mi hija, llegaste, viniste. Y que te abrace. Que tú puedas besar sus pies. Tocar su manto. ¿Se imagina usted? Millones y millones de hombres y mujeres de todo el mundo alabando y glorificando el nombre de Dios ante su presencia. Hermano y hermana, anímese. Esto es pasajero. Pronto pasará. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Pero como siempre hacemos, pues no podemos despedirnos y irnos sin invitar a aquellos hombres y mujeres que tienen también el mismo derecho que yo tuve en un momento de mi vida, de aceptar a Jesús, de recibir a Jesús como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Amigo, amiga, venga a Cristo. Cualquiera fuera su pecado. Solamente usted y Dios sabe en los pecados que está viviendo ahora mismo. Si usted mira un poquito atrás, verdaderamente que son asquerosos, ¿verdad? Son indescriptibles, asquerosos, miserables, quien quiera que usted fuera. No puede justificar un pecado, cualquiera fuera su pecado. No podemos enumerarlo, no sabemos el pecado suyo. Yo sé lo que hice, yo sé lo que pasé, y sé de dónde Jesucristo me sacó. Por eso, mi amigo, mi amiga, Jesucristo no ama su pecado. No. Jesucristo lo ama a usted y le ofrece salvación y vida eterna. Por eso murió en la cruz del Calvario por usted. Por eso la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas la palabra de Dios dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Mas la palabra de Dios dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados,
que yo os haré descansar. La palabra de Dios dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Así es que, amigo, amiga, venga en la condición que usted se encuentra ahora mismo. Venga, por favor. Vamos a hacer una oración. La palabra de Dios dice que hay dos destinos para el hombre. Un destino con Jesús, que es el cielo, a vivir eternamente, y otra el infierno con Satanás, que lamentablemente también es eterno. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe, ni el limbo. Venga Jesús, cierre sus ojos por favor y repite esta oración. Jesús de Nazaret, perdóname de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día, Jesús, y te recibo como Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, por favor, perdóname, ven, entra a mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Por favor, Jesús, porque yo ahora te estoy aceptando como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por perdonarme y escribir mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Jesús. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, yo los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga. Padre amado, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad que tú me has dado para poder compartir tu palabra. Y toda la gloria y toda la honra sea solamente a ti, al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Que Dios los bendiga, mis hermanos, mis amigos. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.